Vamos a comenzar, gloria al Señor, vamos aleluya, a la palabra. Y hemos estado hablando en las últimas semanas respecto a la voluntad de Dios. Y si recuerdas, hablamos en primer término, gloria a Cristo, que el primer aspecto para poder, o nuestro primer punto de apoyo para poder conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra escrita. Gloria al Señor, ¿verdad? También estudiamos, gloria al Señor, cómo estudiar la palabra de Dios, y hablamos que no es solamente abrir la Biblia y leerlo, sino pedir la dirección de Dios para poder leer correctamente y que el Señor nos lleve, ¿verdad?, en las maneras correctas para encontrar su promesa para nosotros, ¿verdad? Hablamos también un poquito de la palabra rema, un poquito de la palabra logos, ¿verdad? Para que fuéramos esclareciendo poco a poco la palabra que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahora el número 2, y Dios nos dé gracia para ir avanzando. Gloria a Cristo. Además, aquí está en su pantalla, gloria a Cristo. Además de la palabra de Dios, la voluntad de Dios va a ser revelada a través de la obra de Dios. La obra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Aleluya. Y para esto vamos a la Biblia, porque tenemos que ser muy conscientes que la Biblia es la que tiene que hablarnos de una manera específica para poder ser bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Voy a pedir al hermano Julio si puede apoyarnos con la lectura, si fuera tan amable. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos, nuevamente. Mirad la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Es importante que tú y yo podamos ver la obra de Dios, porque ahí Dios se va a revelar a nuestra vida. Gloria a Cristo. Ahora, leemos tal cual. Mira la obra de Dios. Ahora, pero un aspecto muy importante, amados, en el cual tú y yo tenemos que estar conscientes, que es común no mirar lo que Dios, que es común no mirar lo que Dios ha obrado en nosotros. Y a causa del anhelo de querer tener, a causa del anhelo de querer obtener, desviamos nuestra mirada y olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que en esta mañana yo quiero pedirte pues que puedas valorar lo que Dios ha hecho contigo, que puedas valorar lo que Dios está haciendo, y no solamente podamos enfocarnos en lo que no tenemos, sino podamos enfocarnos en lo que Dios nos ha bendecido. Gloria al Señor. Ahora, tú y yo podemos saber, y hemos leído el Salmo 19, donde nos habla de 3 libros que Dios ha escrito. Y la Biblia nos habla con claridad que el primer libro que Dios ha escrito es el libro de la creación. Vamos al Salmo 19, porque yo confío que todavía lo hayamos leído, pero vamos a leerlo. Salmo 19 es un capítulo muy cortito. Gloria al Señor, lo voy a leer yo. Salmo 19 dice, nota esto: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Aleluya. Perdón. Él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz, gloria al Señor, por toda la tierra. Salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él como un novio que sale de su tálamo. Alégrese cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y de un giro hasta la extremidad de ellos. Aleluya.
y no hay quien se esconda de su calor. Gloria al Señor, nota esto. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quiénes lo entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al Señor. Entonces nota, lo que el Señor habla en primer lugar es el libro de la creación. Y tú vas a encontrar también, para los que estén anotando, puedan anotar que en Romanos capítulo 1 se habla de los científicos que no han alabado a Dios, de la gente de ciencia que no ha alabado a Dios y por ello no pueden comprender la voluntad de Dios. Así ellos alaban la creación y no comprenden al Creador. Consideremos que poner a Dios de lado nos hace caer más bajo. Dios nos dice que admiremos su creación sin descuidar y sin desvalorizar principalmente al Creador. Amados, en el libro de Job podemos encontrar que no podía entender lo que estaba pasando. ¿Sabes la historia en sus 42 capítulos? Y él no comprendía en un momento cómo perdió todo, cómo Dios se manifestó y lo hizo. Entonces podemos ver de alguna manera o podemos percibir a Job con cierta actitud de rencor, de resentimiento hacia Dios. Job dice, si él me hablara, recuerda, si él me hablara. Pero algo que debemos de notar es esto, amados. Job dice, aunque él me hablara o si él me hablara, pero Dios ya le estaba hablando y eso lo dice la Biblia con claridad. Y podemos ver en el capítulo 38, vemos a Dios hablando de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los fundamentos? Dios no le habla a Job de los problemas de este. Yo quiero que notes esto. Dios no se enfoca en los problemas de Job. Dios le habla de la creación, literalmente diciéndole que su voluntad es revelada a través de la creación y que su voluntad, perdón, es más grande que sus problemas. Y este mensaje es igualmente para ti, que tú puedas darte cuenta que la creación de Dios es grande, soberana y que es mucho más grande que tus problemas. Y a veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, resuelve mi inquietud, resuelve mi conflicto, resuelve toda esa situación que no he podido resolver, sáname, o no sé, suple mi necesidad. Aquellas situaciones en las cuales nosotros pidamos a Dios. Pero en muchas ocasiones vas a encontrar un silencio de Dios y Dios te va a hablar de otra cosa y tú puedes decirle, Señor, pero en tu palabra hay tantas maravillas, ¿por qué no haces algo con mi problema? Porque en primer lugar lo que Dios quiere hacer en medio de los problemas es que tus ojos sean levantados al cielo, que tus ojos dejen de ver el conflicto, que tus ojos dejen de ver la situación y comiences a ver a Dios. Si tú ves los 42 capítulos del libro de Job, Dios no habló de la aflicción de Job. Dios habló de la grandeza de su poder. Y hasta que Job comprendió esto, y dice, porque yo hablaba cosas demasiado maravillosas que yo no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí entendemos que Job era profeta. Yo te preguntaré y tú me responderás. Gloria a Dios. Entonces, gracias. Podemos ver que Job fue tocado por la respuesta de Dios. Y Job finalmente se humilló ante su creador. Es decir, al principio Job no comprendía
pero finalmente se humilló y llegó el momento en que Job recibió la respuesta de Dios. Ahora, podemos clasificar, y voy a abrir la pantalla un poco, podemos clasificar, gloria a Cristo, la creación de Dios gloria al Señor. Podemos clasificar la obra de Dios de la siguiente manera. Gloria al Señor. Aquí va a aparecer en tu pantalla. Inciso A, creación mineral. Inciso B, creación vegetal. Inciso C, gloria al Señor, creación animal. Y finalmente, gloria al Señor. Ahora, Dios nos habla a través de esta clasificación y Dios nos habla a través de su creación. Y Él utiliza su creación para hablarnos. Gloria al Señor. Cristo utiliza su creación para hablarnos. Gloria al Señor. Y podemos clasificar estos tres aspectos. Gloria al Señor. De la siguiente manera. Gloria a Cristo. Aquí está en tu pantalla. Como la obra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí está. En estas tres diferentes maneras. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos, por favor, a Génesis, capítulo 8, versículo 4. Bueno, aquí no va a estar en la pantalla. Vamos a ocupar nuestra Biblia, por favor. Voy a pedirle a la hermana Araceli si puede leerlo, si puede buscarlo, por favor, Génesis. Gloria al Señor. 8:4. Génesis capítulo 8, versículo 4. Adelante. Bendecidos, dice, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Amén. Aleluya. Yo quiero que notes esto. Y reposó el arca, gloria al Señor, muchas gracias, hermana Araceli, en el mes séptimo, anótalo por ahí, en el día 17, gloria a Cristo. El arca de Noé reposó en el monte Ararat, o en el monte Armenio. Ahora, un aspecto muy importante, si estás anotando, es que en Éxodo 12, la Biblia nos va a hablar y vamos a ver que un cordero debía tomarse en el 10º día del mes primero para ser sacrificado en el día 14. El arca en el mes 7, día 17. Éxodo 12 nos habla de que el cordero debería tomarse en el día 10, en el mes primero, para ser sacrificado al día 14 del mes, en cumplimiento a la ley. El Señor Jesucristo fue sacrificado el día 14, pero resucitó al tercer día. Y 14 más 3 nos da 17. Y de acuerdo al texto que leímos con Génesis 8, aquel mes 7 era el mismo mes en que se había de sacrificar la Pascua.
y en aquel mes 7 se convirtió en el primer mes del año calendario judío. Así que en aquel mes 7 en que posó el arca en el monte Ararat, nos enseña que ese día 17 es el principio de una nueva vida. Gloria al Señor. Y aquella es una sombra o figura de lo que realmente la nueva vida comenzó con la resurrección de Cristo. En aquel día 17 del mismo mes, que se convierte en el primero del año judío, aquel 17 nos habla de la resurrección del Señor, y de su resurrección marca el nacimiento de su iglesia. Aleluya, porque tú y yo sabemos que la iglesia nace en la muerte y resurrección. No sé si quedó claro esto. Gloria al Señor. Voy a abrir pantalla para explicarlo un poquito más, para ver la obra de Dios. Gloria a Cristo. Hablamos, el arca posó sobre, o reposó sobre el monte. Gloria al Señor. El día 17 del mes 7. Gloria al Señor. Ok. Déjame hacer esto un poquito más grande. Cambiar el color para que quede claro. Ok. Mientras vemos que en Éxodo 12, el cordero debía tomarse en el día 10, en el 10º día del mes 1. Gloria al Señor, para ser sacrificado en el día 14. Y esto es en cumplimiento a la ley. Ahora, vamos a cambiar de color nuevamente. Ahora, referente a Cristo, notemos esto. El Señor fue sacrificado el día 14, gloria al Señor, resucitó, como tú y yo lo sabemos, 3 días después, gloria a Cristo. Ahora, 14 más 3 igual a 17. Ahora, de acuerdo a lo que leímos en Génesis 8, que está en el color así como así naranja, ¿verdad? Aquel mes 7 era el mismo mes en que se había de sacrificar la Pascua. Y aquel mes 7 se convirtió en el primer mes del año calendario judío. Así que en aquel mes 7, en que posó el arca del pacto en el monte Ararat, nos enseña que ese día 17 es el principio de una nueva vida, y aquella es una sombra y figura que realmente va a ver respecto a Cristo cuando comienza con su resurrección. En aquel día 17 del mismo mes, ya convertido en el primer mes del año judío, aquel 17 nos habla de la resurrección del Señor, y esta marca una nueva vida en Cristo y tipifica el nacimiento de la iglesia gloriosa de Israel. Gloria al Señor. Estamos hablando de la creación, espero que haya quedado claro, si no, al final podemos hacer alguna referencia. El mar Rojo se abrió a la señal de Moisés. El sol se detuvo a la voz de Josué en Gabaón. Ambos sucesos nos hablan de la voluntad de Dios. Y estos son ejemplos de la voluntad de Dios vista a través de la creación mineral, a través de los elementos, pues, del sol y de la luna. Ahora, y podemos ver algo, amados. Tú y yo podemos estar confiados en la voluntad de Dios, que es perfecta,
y que Dios va a hacer las cosas en su tiempo y en sus maneras, como Él quiera y cuando Él quiera. Yo quiero que tomes en cuenta esto. Dios es tan creativo, Dios es tan en extremo creativo, que te vas a dar cuenta que Dios va a obrar en ti, Dios va a sanarte, Dios va a respaldarte, Dios va a actuar en favor tuyo, pero en muchas ocasiones no lo va a hacer de la misma manera. Y a lo largo de la vida cristiana yo he visto muchos hermanos que han dicho: Señor, ¿por qué no me bendices como a tal hermano? Señor, ¿por qué no me bendices como a este otro hermano? ¿Por qué no me bendices tal y cual así? Dios te va a bendecir y Dios te va a suplir, pero no va a ser igual que a otros. Dios es tan creativo que tiene 1001 formas de bendecirte. Dios es tan creativo que tiene 1001 maneras. Y por ponerte un ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo que marchara. Y le dijo a Moisés: porque yo haré pasar al pueblo sobre tierra seca. Nota esto, es algo increíble, asombroso el control de Dios y la voluntad creativa, perfecta de Dios. Dios le dice al pueblo: marchen, pero ¿qué nos supone? Que el agua moja, el agua humedece, el agua hace lodo con la tierra, y Dios le dijo: te haré pasar por lo seco. Nota, Dios los hizo pasar por en medio del mar, pero Jesús hizo algo parecido, o cruzó el mar. Nota esto, el pueblo de Israel cruza el mar se abre y pasan por lo seco, cruzan y llegan al otro lado. Jesús llegó al otro lado, pero en esta ocasión el mar no se abrió, en esta ocasión no pasó Jesús por lo seco, en esta ocasión Jesús caminó por encima del agua. Y el propósito se cumplió. Fue el propósito, el objetivo fue el mismo: cruzar el mar, cruzar el agua, pero el pueblo de Israel le dijo: te haré pasar por lo seco, pero Jesús caminó por encima del agua. Date cuenta que la voluntad de Dios es omnipotente, la voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es creativa, la voluntad de Dios es gloriosa. Gloria al Señor. Y vemos esto en los elementos naturales. Ahora, en la perspectiva de la creación vegetal, podemos citar a manera de ejemplo la vara de Aarón, que reverdeció. Entre muchas maderas secas, la de Aarón fue la que reverdeció. Ahora, podemos ver en relación con la creación animal, podemos citar a la burra de Balaam. ¿Recuerdas la historia? Que Balaam iba a obedecer al soborno, al chantaje del rey Balac, ¿verdad? Del cual esta burra de Balaam habló al profeta gentil para darle a conocer la voluntad de Dios. Ahora, pero cuando cuidemos de pero un aspecto muy importante, amados, es que nosotros tenemos que cuidar de los excesos en torno a la creación mineral. El exceso es la idolatría a la creación misma. Y esto es a través de un espíritu de prostitución. Oseas, el profeta, nos habla más de este espíritu de prostitución en relación a los profetas. Este espíritu nos puede empujar a la idolatría. Los filisteos, al llevar el arca de Dios, lo hicieron con y por idolatría. Y ellos tuvieron miedo a razón del arca de Dios. Y esto lo podemos ver en la historia con las personas prehispánicas. Gloria al Señor. Con los ancestros, los aztecas, que ellos adoraban a la creación, adoraban al sol, porque ese espíritu los impulsaba a hacerlo. Ahora, y podemos ver que en el tiempo del anticristo se adorará al Dios de fortaleza y dará oro y dinero a quienes lo adoren. Aleluya. Ahora, otro peligro, otro exceso es la superstición, son los horóscopos. Pero no confundamos lo que Dios nos dice a través de Job. Dios nos habla a través de las estrellas, pero eso es muy diferente que Dios nos habla a través de los horóscopos. Esto es muy diferente. Dios las llama a todas ellas por su nombre y ellas nos hablan de Jesús. Por tanto, no debemos confundir la voluntad de Dios con el zodiaco, ni con la astrología, ni con los horóscopos.
son cosas totalmente diferentes, Y la astrología y los horóscopos son cosas que Dios aborrece y que un cristiano no debe de participar de tal cosa. Aleluya. Si tú tienes alguna revista y ves, bueno, yo no creo en eso, pero lo voy a ver nada más. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino que anhela irse en el rapto, no está ni viendo eso, ni le interesa, ni nada. Porque nuestra voluntad no está en el zodiaco, no está en la astrología, no está en los horóscopos. Nuestro futuro está en las manos de Dios y su voluntad es precisa. Si tú andas viendo los horóscopos, si tú andas viendo esas cosas, pues estás dudando de la voluntad de Dios. Y tú puedes, aunque me digas, pastor, yo no lo hago, no creo en eso, pero yo lo veo nada más por distracción. No, tu corazón está ahí. Así que ten cuidado, ten cuidado. Dice la Biblia que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Una de las cosas que la iglesia no entiende, una cosa es la salvación, la cual tú tienes segura, eres hijo de Dios, eres predestinado, hijo del Señor, pero otra cosa muy diferente es que nos vayamos en el rapto. Eso es muy diferente. Si un cristiano nacido de nuevo, que vive en la manera de Dios, se muere, tiene la entrada al paraíso. Pero si hoy viniera Cristo, no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento, o en el primero, pues. No todos, algunos se van a tener que quedar a la tribulación, pasar por penumbras, algunos otros ser muertos y algunos otros esperar hasta la mitad de la tribulación cuando aparezca el Señor por segunda vez a las nubes con los dos testigos. Eso es muy diferente. Una cosa es que seamos salvos y esto que tiene que quedarnos claro. Muchos cristianos pueden pensar y decir, bueno, yo soy salvo, ya la hice, ya la libré. Pues sí, de alguna manera, pero a nuestra generación nos corresponde esperar al Señor Jesucristo a las nubes. Si no tenemos una vida que agrade al Señor, nos vamos a quedar en la tribulación y esto es terrible, hermano. Algunos Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para poder regresar y retornar al camino correcto. Así que adoremos al Señor y pidamos la claridad del Señor para que Él nos prepare y nos capacite en las maneras correctas. Gloria a Cristo. Ahora, sigamos. Durante el Éxodo, ¿recuerdas? Israel diseñó e hizo un becerro de oro porque había idolatría en Egipto. ¿Recuerdas que con ellos salieron muchos egipcios? Ahora crearon ese animal para adorarlo. Gloria al Señor. Entonces, nuestro corazón tiene que estar cuidado de que admiremos la gloria de Dios, contemplemos la obra de Dios, pero bajo ninguna circunstancia podemos adorar la obra de Dios, sino solamente al Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Número 3. Gloria a Cristo. Dios habla a través de sus siervos o sus servidores. Podemos encontrar la voluntad de Dios a través de sus siervos y de sus servidores. Tú y yo tenemos que tener muy en claro que Dios utiliza ángeles para hablarnos. Tenemos tú y yo ojos de carne, claro, pero también debemos usar los ojos espirituales del corazón para que nuestros ojos carnales vean de manera diferente. Gloria al Señor. Aleluya. Así que debemos de orar pidiéndole al Señor que Él nos hable. Gloria a Cristo para recibir de esa bendición, de ese favor y de esa participación celestial. Vamos a la Biblia, por favor. Gloria a Cristo. Y vamos a Hebreos 1:14. Aquí va a estar la pantalla. Voy a pedir al hermano Arturo Padilla si puede leerlo, por favor. Hebreos 1:14, aquí está la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Los ángeles conocen la voluntad de Dios y los ángeles son enviados
para nuestro servicio. Nota, no son todos espíritus ministradores, hay diferentes tipos de ángeles. ¿Y para qué? Ellos son enviados para el servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación, y esto es la iglesia. Los ángeles son enviados para servir a la iglesia. Vamos al Salmo 103, versículo 20, por favor. Voy a pedir al pastor Luis Eduardo si puede leerlo, si fuera tan amable. Salmo 103, 20. Buenos días, dice. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aleluya. Nota, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles. Aquí hay una profundidad que en otro tiempo hablaremos. Ahora, así nosotros tenemos siervos celestiales y siervos terrenales. Ahora, entremos en un aspecto un poquito más avanzado. Gloria al Señor. El rey Ciro era un siervo del Señor. Sí, vamos a ver algunas cosas aquí, ¿verdad? Que espero quede claro cómo Dios utiliza, Dios no se limita. Y Dios lo muestra, vamos a la Biblia, Isaías, por favor. Mana Yadira, si nos puede apoyar, Isaías 44, 28. Mira. Bendecidos, buenos días. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aleluya. Note lo que dice de Ciro, rey de Persia. Mi pastor es. Tenía ya el ministerio, parte del ministerio quíntuple. Gloria al Señor. Ahora, Isaías 45, 1. Por favor, Jessy. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aleluya. Cerrarán. Sí, gracias, Jessy. Nota, en el texto pasado le dice a Ciro pastor. Y ahora el Señor le dice a Ciro su ungido. ¿Te das cuenta? Ahora, segunda de Crónicas 36, 23. Por favor, Lalito. Sí, pastor. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todo. Gloria al Señor. Vamos a Esdras 1:2. Hermana Emma, por favor. Y buen día, bendiciones. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y he mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aleluya. Nota, nuevamente el mensaje a Ciro. Dios lo manifiesta como siervo de Dios, increíblemente o asombrosamente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49 al 52. Vamos a Bolivia, allá con el hermano Martínez Andrés, por favor. Buenos días. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos.
Amén. Date cuenta, gracias hermano Martínez Andrés, ¿a quién Dios utilizó? ¿Quién profetizó? Caifás, uno de los que iban a entregar al Señor. Dios utilizó a Caifás para declarar la voluntad divina. ¿Te das cuenta en este versículo qué tremendo? Dios usó a Caifás para declarar la voluntad divina. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación se pierda. Esto es Caifás, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por aquella nación, sino también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban esparcidos por la tierra. Notemos algo, amados. Moisés, y regresando al Antiguo Testamento, Moisés se cansaba de dar consejo al pueblo. Moisés hacía su trabajo, pero se cansaba. Y así Moisés parecía no ser visionario, y quiero ser muy claro con esto, nota esto, parecía que Moisés no tenía visión a futuro, hasta que aparentemente vino Jetro, quien le aconsejó poner gente por sobre 50, sobre 100, sobre 500 y sobre 1000, y que a estos les enseñara a dar consejo. Pero vamos a ver en Deuteronomio, no aparece el nombre de Jetro. Aunque Moisés puso por obra el consejo de su suegro, realmente lo que pasó es que Moisés vino a la tienda a buscar a Dios y el Señor confirmó el consejo de su suegro, o a través del consejo de su suegro Jetro. Esto nos enseña que nosotros debemos estar atentos a la primera autoridad que tenemos sobre nuestras vidas. En la pareja es el marido, en la iglesia local son los ancianos, juntamente, claro, con el pastor. Y si pasa un apóstol, un profeta, ¿verdad? Yo debo depender igualmente de los ancianos de la iglesia local. La iglesia local siempre tiene que estar sujeta al pastor, que es el anciano principal, y al grupo de ancianos. Así venga el apóstol, así venga el profeta, la iglesia tiene que sujetarse al pastor. Gloria al Señor. Eso es una línea de orden divino, ¿verdad? A nosotros nos visitan algunos apóstoles, el apóstol Ricardo, en algunas ocasiones el apóstol Jeff, algunos otros profetas, pero la autoridad es delegada a la iglesia local, ¿verdad? A la iglesia local. En algunos otros lugares, gracias a Dios, con nosotros no ha pasado que cuando viene, o en algunas ocasiones quizás muy breve, que viene un ministro itinerante, un invitado, y en muchas iglesias se acostumbra que la iglesia pida consejo con él. Esto es incorrecto. Esto no es así. El ministro que viene a edificar la iglesia, mas no viene a aconsejarla. Si la iglesia no reconoce a su pastor o al equipo de ancianos para que les ministren consejo, no es su iglesia local. Porque la iglesia debe de llenarse y debe de satisfacerse del consejo de la autoridad local, ¿verdad? Aunque entendemos que en algunas ocasiones se busca la plática con una persona externa porque no se le conoce, y al no conocerle se piensa que se puede hablar con mayor libertad, pero esto no es así. Gloria al Señor. Bueno, vamos adelante. También en el Antiguo Testamento nos habla de Roboam, si tú recuerdas, que Roboam no escuchó el consejo de los ancianos y prefirió oír el consejo de sus compañeros jóvenes. Ahora, ¿cuál es el peligro, amados, de la voz de los siervos? ¿Cuál es el peligro? La idolatría hacia el ministro, que ha sido tan dañino en la América Latina, en el mundo de la iglesia local, la idolatría hacia el ministro. O peor, la idolatría hacia los ángeles. Vamos a estudiar que en la epístola a los Gálatas, Pablo nos dice que tengamos cuidado de ello, que no escuchemos un evangelio diferente. ¿Recuerdas que Cornelio quiso hincarse frente a Pedro y Juan, frente a un ángel? En el evangelio de Juan, capítulo 7, entendemos esta paráfrasis que dice: el que habla de su propio jefe busca la gloria humana. Ahora, ¿recuerdas a Aitofel? Aitofel, el consejero. Un segundito. Gloria al Señor. Aitofel, aquel que era el consejero de David, cuando hablaba, estaba al mismo nivel del consejo de Dios.
y ello habla de la gloria humana. Ahora, vamos a la Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 20, versículo 13, por favor. Génesis, capítulo 20, versículo 13. Voy a pedirle a la hermana Delia Alma Delia, si me puede apoyar, por favor. Bueno, yo soy Alma Delia, no Delia Alma. Bendecidos, buenos días. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Nuevamente, hermana, ¿cómo se llame? Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Gloria al Señor. Amén. Le dije Delia Alma porque así aparece en su Facebook, en su Zoom, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante. Este texto que nos hizo favor de leernos nuestra hermana, ¿de qué nos habla, amados? Está hablando Abraham. Y es, quiero ser muy meticuloso en esto que nos habla. Porque Sara, y aquí podemos ver la historia alrededor de este versículo, tú lo puedes leer con más calma, todo el capítulo 20. Sara idolatraba a su marido Abraham. ¿Y cómo sabemos que Sara idolatraba a su marido Abraham? Por esa razón es que ella aceptó negar su matrimonio. Imagínate lo delicado y lo grave cuando van a Egipto. Ahora, yo siempre he dicho, ¿no? En tono de broma, que Sara da el mensaje de cómo las esposas deben de hablarle a sus maridos, ¿no? Sara le decía a Abraham, es que mi Señor, y todos los hombres, pues damos gloria a Dios, ¿verdad? Todos los varones quisiéramos que nuestras esposas nos dijeran así, y tuvieran una foto, y nos pusieran una veladora, ¿va? Y todo eso, amén, amén. Todos los hombres decimos amén, ¿va? Las mujeres ya pusieron sus caras largas, pero bueno, siempre lo he dicho a tono de broma, pero lo que realmente pasó es que Sara idolatraba a su marido, Abraham, y eso llevó a una situación muy negativa, muy mala, donde niegan su matrimonio en Egipto. Nosotros, amados, no debemos ir más allá de los principios bíblicos. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? La mujer debe de amar, respetar y sujetarse a su marido, más no idolatrarlo. El hombre tiene que amar, respetar a su esposa, más no idolatrarla. ¿Sí me explico? Porque aquí en México se da mucho, bueno, en toda la América Latina, para meter a todos nuestros hermanos que están con nosotros, que el hombre tiene la última palabra, siempre, ¿sí o no, hermanos? El hombre siempre tiene la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. Entonces, ese es un exceso, no debemos de caer en eso, gloria al Señor, sino el hombre tiene que ser la cabeza, y esto no implica un exceso en esto, que es el autoritarismo. La América Latina está cansado de caciques, ¿verdad? Ahí vemos uno en Venezuela, caciques políticos, que decía una persona que el señor Maduro se pudrió mucho antes de nacer, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones políticas. Pero es el desbalance, amados, es el desbalance en el cual nosotros tenemos que evitar. Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar sujetos a la autoridad, pero tenemos que estar en la voluntad de Dios, en la palabra, pero no exceder en eso. Y el ejemplo claro que yo te mencionaba es, Dios nos llama a admirar su creación, pero no adorar su creación. Gloria a Cristo. Vamos a orar, vamos a dejar aquí. Y la próxima semana, con el favor de Dios, vemos el aspecto 4, que es la mano de Dios. Gloria al Señor. Por la pantalla, la mano de Dios nos muestra su voluntad. Ya iremos a la Biblia, a Marcos y demás. Pero es el aspecto número 4. La mano de Dios nos muestra su voluntad. Y a estas alturas, bueno, pues vamos a ver qué es la mano de Dios y el brazo extendido de Jehová, que es Cristo, ¿verdad? Y la mano de Dios son los 5 ministerios. Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Dios, yo te pido
de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, de tu benevolencia. Yo te pido, Señor, que la palabra que hoy hemos compartido pueda dar mucho fruto en cada uno de nuestros hermanos para que podamos ser establecidos en tu voluntad perfecta, para que podamos ser establecidos en tu voluntad agradable, para que podamos ser establecidos en las maneras correctas. Padre, enséñanos, Señor, a estar reposando en tu palabra. Padre, sabiendo que a través de tu palabra es la primera manera o es el primer reposo que tenemos, Señor, el primer punto de apoyo para conocer tu voluntad, tu palabra escrita. Y a través del conocimiento de la palabra escrita podemos conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, por favor, a amar tu palabra, Señor. Y si en algún momento se ha perdido el amor por tu palabra, vuelve a encender ese fuego que nos sature por hambre por tu palabra. Señor, ayúdanos también a contemplar la obra tuya, ya que tu obra nos habla de tu voluntad, siempre en balance y siempre en equilibrio. También, Señor, enséñanos a escuchar tu voluntad a través de tus siervos, a través de servidores, a través de instrumentos que tú utilizas para bendecirnos. Ayúdanos, Señor, porque queremos caminar en las maneras correctas, queremos caminar en las formas que tú tienes para nosotros, queremos caminar y ser preparados, Señor, para toda buena obra, sabiendo, Señor, que tú estás a punto de regresar a las nubes por tu iglesia, sabiendo que tú estás a punto de regresar, Señor, a las nubes por tu pueblo escogido. Señor, líbranos de quedarnos, líbranos, Señor, de no escuchar la trompeta y no ser arrebatados. Líbranos, Señor. Prepáranos, capacítanos, Señor, porque sabemos que en breve tú vienes, en breve está tu retorno, en breve tú vienes por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque este año, aunque no ha sido sencillo en medio de esta pandemia, hemos visto tu mano de poder y podemos decir, Ebenezer, hasta hoy tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Igualmente, amados, quiero recordarles lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Es importante que tú y yo, como iglesia, como familia, vida, como familia Aposento Alto, podamos saber que juntos somos más fuertes, podamos saber que juntos podemos hacer más, y que tú y yo recordemos que la vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia sigue, y que es importante que tú y yo sigamos participando, sigamos aportando activamente nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esta pandemia, amados, no sale de la voluntad de Dios. Esta pandemia, Dios ya la tenía contemplada, Dios ya la tenía planeada. A muchos de nosotros pudo caernos de sorpresa, pero a Dios no. A Dios no le cayó por sorpresa. A Dios no lo sorprendió. Ahora, la Biblia dice, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobre y abunde. No dice, bueno, cuando haya pandemia no te voy a bendecir. Cuando haya pandemia voy a limitar mi mano. Cuando haya pandemia no voy a prosperarte, no voy a proveerte. No. La Biblia dice que en todo tiempo la bendición de Dios no será cortada. En todo tiempo la bendición de Dios no será limitada. Entonces a ti y a mí nos corresponde, amados, caminar en fe. A ti y a mí nos corresponde caminar en la palabra, y que tú y yo podamos tener nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sabiendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. Aleluya. Es el único pasaje donde Dios nos dice, pruébame en esto, prueba a Dios y entra en la bendición de su palabra, prueba a Dios y entra en la bendición de su probidad, prueba a Dios y entra en la bendición de su provisión milagrosa, prueba a Dios y verás
cómo Dios obra poderosamente en ti. Así que te animo a que podamos ser obedientes a Dios, te animo a que podamos ser obedientes al Señor y traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, y Él los multiplicará al 100 por 1. Él los multiplicará al 1000 por 1. Gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tengan de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios honre tu fe, que Dios honre tu fidelidad, que Dios honre tu lealtad, que Dios honre tu desprendimiento en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz, te bendigo con abundancia. Te bendigo con el favor de Dios, te bendigo con protección en este tiempo, que en medio de esta situación de contingencia económica, sanitaria, política y de seguridad, oramos que Dios te guarda de robos, de fraudes, de extorsiones, de secuestros. Dios te guarda en el nombre de Jesús. Dios te libra de todo peligro. Oro en el nombre de Jesús que Dios te sana en este momento. Toda enfermedad que esté en tu cuerpo, toda enfermedad que te esté afligiendo, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en este momento. Sé sano en este momento por los méritos de Cristo en el Calvario, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte y resurrección. Recibe el beneficio del Calvario de sanidad divina en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.